Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y a compartir en tus redes sociales. Bienvenidos al curso de termodinámica, calor y temperatura. En este video vamos a ver temperatura, calor y energía térmica. Temperatura. Cuando hablamos de la temperatura de un objeto, nos referimos a qué tan caliente o tan frío está. Cuando más caliente está un objeto, más elevada es su temperatura y viceversa. Por ejemplo, de cierta cantidad de agua hirviendo decimos que su temperatura es elevada y de un trozo de hielo que su temperatura es baja. Temperatura de un objeto material. Es una medida de la energía cinética promedio de sus moléculas. A continuación tenemos un ejemplo de que la temperatura de un objeto o sustancia no depende del número de moléculas que la construyan. Ejemplo, tenemos dos vasos y tenemos la misma temperatura en los dos vasos, pero con diferente cantidad de moléculas o sustancias. Energía térmica o energía interna total de un objeto. Representa la suma de sus energías moleculares cinética y potencial. A continuación tenemos la siguiente gráfica, donde al observar las moléculas de un sólido, como vemos aquí, estas moléculas, se comparten como si estuvieran unidas por resortes. Por lo tanto, al mirar esta gráfica nos muestra un sólido que consta de moléculas unidas mediante resortes sin masa. Los resortes representan la fuerza elástica de origen electromagnético que contienen unido al sólido. Las moléculas oscilan con respecto a su posición de equilibrio, por lo tanto poseen energía cinética. Debido a las vibraciones de las moléculas, comprimen y expanden los resortes y decimos que las moléculas tienen también energía potencial. De modo que la energía cinética y la energía potencial están relacionadas con el movimiento molecular, lo cual la suma de estas dos energías representa la energía total del mismo. Es decir, energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Calor es la energía transferida de un cuerpo a otro a consecuencia de la diferencia de temperatura entre ellos. A este tipo de energía se le llama energía calorífica. En la siguiente gráfica tenemos la temperatura de un objeto A y decimos que es mayor que la del objeto B. Por consiguiente, hay una transferencia neta de energía de A hacia B. Por lo tanto, la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Por ejemplo, el objeto B absorbe calor y el objeto A libera o pierde calor. Energía térmica es la energía interna total de un objeto, por lo tanto es la suma de sus energías moleculares cinética y potencial. Esa es la energía térmica. Y como conclusión podemos decir que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas de un objeto. Si los dos objetos que están en contacto tienen la misma temperatura, decimos que están en equilibrio térmico. Esto significa que no hay una transferencia de calor entre ellos. Tenemos el siguiente vaso de agua. Se expuso a la temperatura hasta que su temperatura es igual a la del ambiente. Y tenemos la siguiente imagen donde tenemos un vaso A y un vaso B. El vaso de la izquierda contiene una bebida recién preparada y el otro contiene bebida preparada hace una hora. Entonces podemos decir que el vaso permaneció el tiempo suficiente para que la temperatura del agua igualara a la temperatura ambiente. Entonces el agua y el aire están en equilibrio térmico. Medida de la temperatura. El sentido del tacto nos permite experimentar sensaciones para percibir si algo está frío o caliente. Todo dispositivo que se utiliza para medir la temperatura de un objeto material es una escala definida y se llama termómetro. Hay termómetros de mercurio, del alcohol, de gas, entre otros. El más común es el de mercurio.
Como vemos en la siguiente gráfica, un termómetro mide la temperatura de un objeto cuando ambos están en equilibrio térmico. ¿Y qué es el punto de fusión del agua? Es la temperatura a la cual el hielo y el agua coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera. ¿Y qué es el punto de ebullición del agua? Es la temperatura a la cual el agua y el vapor coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera. A la presión de una atmósfera, el agua hierve a 100 grados centígrados, pero si la presión se reduce, el punto de ebullición es menor de 100 grados centígrados. A continuación vamos a ver las escalas de temperatura. Actualmente tenemos 3 escalas de temperatura: el Celsius, el Fahrenheit y temperatura absoluta. En la escala Celsius, la unidad de temperatura es el grado Celsius, denotado con la letra C. 0 grados centígrados se asigna a la temperatura del punto de fusión del agua, y el valor de 100 grados centígrados se asigna a la temperatura de ebullición. Tenemos la siguiente fórmula que vamos a utilizar en los siguientes videos para hacer los ejercicios. Grados centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. En la escala Fahrenheit, la unidad de temperatura es el grado Fahrenheit, denotado con la letra F. El valor de 32 grados Fahrenheit se le asigna a la temperatura, el punto de fusión del agua. Y el de 212 grados Fahrenheit a la temperatura de ebullición. Y tenemos la siguiente fórmula. Grado Fahrenheit es igual a 1,8 grados centígrados más 32. Escala absoluta de temperatura. Los franceses Jacques Charles y Joseph-Gay Lussac fueron los primeros investigadores que estudiaron la variación del volumen de un gas cuando cambia su temperatura. A continuación tenemos la siguiente gráfica, donde la relación es volumen-temperatura de un gas. Es decir, el volumen está en función de la temperatura. En la siguiente gráfica de volumen en relación con la temperatura es una recta, como vemos. Al extender la recta al volumen cero, es decir, en este punto, se observa que la intersección con el eje de temperatura tiene un valor de menos 273,15 grados centígrados, es decir, acá, en este punto. Lord Kelvin, 1824-1907, identificó la temperatura de menos 273,15 grados centígrados como el cero absoluto. Es decir, este punto es el cero absoluto. Escala de temperatura de Kelvin. Un Kelvin denotado por la letra K es igual en magnitud de 1 grado Celsius, de modo que para convertir de grados Celsius a Kelvin se utiliza la siguiente fórmula. Grado Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Con esta fórmula ya completaríamos 3 fórmulas: grado Celsius, grado Fahrenheit y grado Kelvin. Con estas fórmulas podemos resolver los ejercicios que convengan. En las siguientes gráficas tenemos la escala absoluta de temperatura. Son figuras que se muestran la comparación entre 3 escalas de temperaturas: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Y como vemos en la siguiente tabla, tenemos la comparación de las 3 escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El punto de fusión del Celsius es 0 grados centígrados, el de Fahrenheit 32 grados Fahrenheit y el de Kelvin 273 kelvins. El punto de ebullición de grados Celsius son 100 grados centígrados, el de Fahrenheit 212 grados Fahrenheit y Kelvin 373 kelvin. Y el cero absoluto de Celsius son menos 273,15 grados centígrados. El de Fahrenheit menos 459,4 grados Fahrenheit y Kelvin cero absoluto. En esta gráfica, como vemos, la vemos más ilustrativamente. Los invito a suscribirse a mi canal Física Matemáticas, activar la campanita, a compartir en tus redes sociales y a darle clic aquí arriba para ver todo el curso completo de termodinámica, temperatura y calor.